Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan en esta mañana. Este es el hermano Ramón Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Hefzibah, en el pueblo de Peñuelas y conductor del programa Verdad para la Vida. Hacemos oración para dar comienzo al programa del día de hoy. Eterno Señor, amantísimo Dios y Padre, a ti te bendecimos, a ti, Señor, te adoramos. A ti te damos la gloria y toda la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. Nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que tú eres el dador de la vida y quien en tu divina y perfecta misericordia obras para bien en medio de todas las circunstancias. Te pedimos, Señor, de que tú obres en la vida del necesitado, en la vida de tus hijos, en la vida de aquel que no te conoce, para que tenga la oportunidad de poder reconocer quién eres tú, el Señor Todopoderoso. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en quien hemos orado. Amén, amén, amén. Es una bendición estar aquí con ustedes esta mañana, amados. Quisiera tocar dos puntos, uno someramente rápido y otro pues en el cual vamos a estar desarrollando el pensamiento bíblico del día de hoy. En ese punto somero, y no quiero entrar mucho en el tema, sino solamente traer las palabras para que nosotros podamos entender en el tiempo en que estamos viviendo. He estado notando a través de las últimas semanas cómo poco a poco la personalidad, las características, la identidad de los que se llaman cristianos, yo entiendo que lo han tomado a través de las distintas emisoras de radio, televisión, como si el ser un cristiano sería algo o es algo para mofarse. Y nosotros como cristianos, como creyentes, debemos entender, amado, que a nosotros se nos debe un respeto. Lamentablemente, actores, radiodifusores, utilizan personajes para mofarse de aquellos hermanos o hermanas que tienen una fe puesta en el Señor Jesucristo, o tienen la fe puesta, vamos a decirlo así, en la religión católica romana. Usted ve cómo a través de anuncios tienen personajes haciendo mofa de sea sacerdotes, monjas, clérigos. Hacen mofa de pastores, de hermanos de las congregaciones, en la forma como ellos alaban, de la forma como ellos cantan, de cómo cogen el texto bíblico y lo tergiversan para traer una mofa, para que la gente se ría. Y lo triste de este caso, amado, es que son pocos los que se levantan y traen a colación este tipo de conducta que se ve mal, no es agradable. Y ellos pues se están mofando constantemente y en distintos foros, a distintas horas. Y déjeme decirle, amado, es algo de mal gusto el poder o tener el tiempo de sentarte a ver la televisión y encontrar esto. Y vamos a pensar un poquito más claros en cuanto a este tema. A que usted
bajo ninguna circunstancia observa a estos personajes mofándose de Mahoma, mofándose de Alá, mofándose de otras religiones. Y yo le voy a decir el por qué. Eso no es ninguna ciencia, ni tenemos que entender que Dios tiene que revelarnos a nosotros por qué ellos no se mofan de estas otras religiones. Por la sencilla razón, amado, de que en otras religiones ellos son bien vengativos. Y alguna persona que se mofe de sus profetas, que se mofen del Corán, que se mofen de Alá, el Dios de los musulmanes, usted sabe muy bien, amado, que donde usted esté, lo van a identificar y usted va a pagar con su vida o la de su familia, porque van a buscarlo, van a enjuiciarlo y van a matarlo, porque así es que ellos obran. Ahora, como acá los cristianos somos a la buena de Dios, lo tomamos todo y lo ponemos en las manos de Dios, pues ellos han tomado a los cristianos y los toman como botín de guerra para que todo el mundo haga escarnio sin respetar lo que nosotros creemos, lo que nosotros valoramos y a quien nosotros adoramos. Así que, amado, no se deje coger de mango bajito, ni permitir que nadie, por más famoso que sea o por más reconocido que sea, tome la fe suya y tome la fe mía como botín de guerra, a hacer ganancias mofándose de lo que nosotros creemos. Es bueno que usted ore y entienda el tiempo en que estemos pasando, amado. Quisiera así que por favor pasen en sus Biblias, aquellos que la tengan cerca, a Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 14 al 16, y estaremos tocando estos textos, donde dice, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, epístola, a los hermanos en Corinto, y esta carta es referida al pastor que está en Corinto, está llevándole a entender de que aquella persona que es parte del cuerpo de Cristo ha sido nacido nuevamente, ha sido transformado y que su vida ha sido dedicada a Dios, discierne las cosas espirituales por lo que son aspectos espirituales. En otras palabras, lo que le está diciendo es: cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tu mente está renovada y cambiada, ya no se ve la perspectiva de la vida diaria en una forma como se veía antes. Ya no se conduce una vida como se vivía antes. ¿Por qué? Porque al nosotros cambiar y ser transformados, salimos de una vida completamente mundanal y pecaminosa y venimos a una vida en la cual establecemos como parámetros nosotros agradar a Dios antes que a nosotros mismos. Por lo tanto,
como parámetro de vida, empezamos a vivir una vida conforme a lo que Dios espera de usted y de mí. Por eso es que Él le dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto quiere decir que de ese momento en adelante, y escuche bien, cuando digo de ese momento en adelante, es desde el momento en que nosotros podemos entender quiénes nosotros somos como nueva criatura. ¿Escuchó bien? Nosotros cuando somos nueva criatura tenemos que entender y tenemos que quitar todo aquello que es de la vieja criatura, del viejo humano, del viejo hombre, allá, en lo posterior, en lo más profundo del mar, como nos dice la Escritura. Y tenemos que empezar a desarraigarnos, de ir sacando todas aquellas cosas dentro de nuestra conducta, dentro de nuestro pensamiento, de nuestro estilo de vida que al Señor no le agradan. Y reemplazarlo todo por un nuevo estilo de vida centrada en Cristo Jesús, no en el hombre, centrada en Cristo Jesús. Durante la experiencia de la vida del ser humano, este ha demostrado características de tratar de emular a otra persona, desde lo más elemental en su desarrollo, en la niñez y su crecimiento. Los bebés tratan de imitar lo que ven de los que aquellos están en su alrededor. Tratan de hablar, y esto lo demuestran por medio de balbuceos. Y tratan de caminar en lo que nosotros llamamos los pininos. Los niños y los adolescentes tratan de imitar a los padres, abuelos o tíos. Y en algunos casos imitan a otras personas mayores. Los jóvenes que aún están en un proceso de formación y búsqueda de identidad, ven similitudes en algunas personas que son de su familia, en algunos seres cercanos, y a veces tratan de imitar a amistades a los cuales ellos tienen como personas admiradas. Los jóvenes adultos se demuestran un poco más definidos en cuanto a su personalidad, pero sin ellos darse cuenta, están trazando realidades en sus vidas que ellos experimentan como características, pero a veces son características de otras personas, pues son influenciados por otras personas. Y esto usted puede verlo mucho en nuestra sociedad, en los jóvenes adultos, que en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de pensar, cómo caminan, cómo se expresan. Usted los ve que imitan a artistas, tanto las muchachas a las mujeres artistas o los jóvenes a los jóvenes artistas. De hecho, hay una artista que durante un tiempo fue bastante famosa, una artista joven, y usted veía que el estilo de peinado que esa artista tenía, que era un estilo de peinado de pelo corto de dos colores o dos tonalidades, muchas jovencitas empezaron a utilizarlo. ¿Por qué? Porque estaban siendo influenciadas por esa artista. Hoy día, de hecho, hay un trending, que es una corriente. Trending es corriente, o una línea de pensamiento o estilo de vida. Se le dice también así a los trending, que se le llaman influencers o los influenciadores, que son personas que se hacen llevar mucha popularidad a través de las redes sociales, sea cual sea. Y dentro de esa experiencia, de esa popularidad, influencian a aquellos que los siguen. Por eso usted ve tanta juventud adulta metida constantemente en las fuentes de información de las distintas áreas sociales. Y es que ellos están siendo influenciados por estas otras personas. Cuando hablamos de los adultos ya tienen una personalidad definida. Su mente ya está formada en cuanto a sus propias características, pensamientos
y cualidades como persona. Ellos han adquirido lo que se llama experiencia de vida. Debido a que tienen experiencia de vida, ya su carácter está formado. Y ellos tienen su propio método para poder analizar, evaluar y desarrollar un pensamiento crítico. Por medio de estas experiencias pasadas, ellos pueden analizar analíticamente y tomar decisiones sobre temas o situaciones en las cuales los define a ellos más claramente como seres humanos, y es una herramienta que anteriormente, en sus etapas primarias de la vida, ellos no tenían. Nosotros como cristianos, amados, debemos vivir a la altura de lo que es un seguidor de Jesucristo. Debemos vivir conforme a la palabra de Dios. De esta forma, nosotros debemos estar seguros de las decisiones que tomamos. Estas deben ser las correctas y estar conforme a la escala de valores de lo establecido por el Señor. No por los valores míos, no por los valores suyos, sino lo que dice la Escritura. En esta forma es que nosotros demostramos que tenemos la mente de Cristo. Ok, y vamos entonces a aclarar esto, amado. Nosotros podemos decir que tenemos la mente de Cristo cuando nosotros aplicamos lo que dice la Escritura a nuestra vida. Nosotros podemos decir que tenemos la mente de Cristo cuando seguimos fielmente lo que está escrito en la Escritura. Pero si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no buscamos y profundizamos las enseñanzas que hay en la Escritura, tenemos un gran problema, porque entonces no tenemos base alguna donde nosotros mantenernos firmes. Es necesario que nosotros conozcamos la Escritura. Voy a utilizar este ejemplo. Cuando usted compra, sea un televisor, sea un radio, una lavadora, una nevera, un carro nuevo, le viene con un libro de instrucciones. Y en ese libro de instrucciones te dice claramente instrucciones o para el nuevo propietario o cómo utilizarlo correctamente. Muchas personas cogen ese libro y lo echan a un lado. Otras personas toman el libro y lo leen para saber qué es lo que están enfrentando y cómo ellos poder utilizarlo. Nosotros tenemos un libro de instrucción que se llama la Biblia. Como creyentes, nosotros debemos entender que esa es nuestra regla de fe. Pero también es la estructura en la cual nosotros debemos formarnos cuando debemos nosotros de tomar decisiones y el pensamiento. Si no leemos la Escritura, si no aprendemos lo que dice, ¿cómo nosotros vamos a tener la mente de Cristo? ¿Cómo nosotros nos vamos a guardar de tomar decisiones erradas cuando estemos en un predicamento y debemos nosotros hacer lo correcto? Algunos dirán, pues mira, si no la leo, pues a mí Dios no me va a llamar a cuenta. Yo no, hermano, eso no es así. Una de las características de pecado, según nos dicen los apóstoles, es saber hacer el bien y no realizarlo. Eso también se llama pecado de omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pensamos que si hacemos algo como cristianos, tomamos una decisión correcta, hacemos algo incorrecto, y nos damos cuenta que hemos fallado a Dios, o nos dicen, tú le has fallado a Dios, o se nos revela, tú le has fallado a Dios, por no seguir lo que dice la Escritura, a ti te es contado como pecado, a mí me es contado como pecado. No podemos omitir lo que está escrito, debemos cumplir lo que está escrito. Vámonos dentro del ejemplo de lo que sucede, amados. Sacamos la licencia de conducir
vamos a conducir nuestro vehículo y porque no conocemos una regla dentro del aspecto de lo que debe ser la ley de manejar un vehículo de motor en nuestro país, y la policía nos detiene y el policía nos dice, ese oficial de la policía, que conoce cuáles son las normas y regulaciones de la ley de tránsito del país donde uno vive, le va a decir, pues usted infringió, o usted pasó por alto, o usted no cumplió tal ley en este y en este renglón. Usted va a decirle, pues es que yo no sabía eso. El policía claramente le va a decir, el que no conozcas la ley, eso no quiere decir que no la infringiste. Cuanto más en cuanto a la ley que el Señor ha dejado para todos y cada uno de nosotros. No somos exentos, amado. No somos exentos. Y se nos va a tomar como pecado. El apóstol Pablo nos insta a todos y cada uno de nosotros a seguir la forma de pensamiento que Cristo tenía. Siendo esto dentro de la vida de Cristo en una forma continua y concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo conocía la ley. Cristo conocía lo que tenía que decir la ley y Cristo aplicaba la ley a su experiencia de vida. Filipenses 4:8 nos dice lo siguiente: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquel que tiene la mente de Cristo, su pensamiento estará en realizar la labor sublime que el Señor le ha dado. Una labor que glorifique a Dios. Así como Cristo glorificó a Dios dentro de su ministerio terrenal. Entonces nosotros tenemos que analizar lo siguiente. ¿Estamos nosotros glorificando a Dios con los actos que realizamos día tras día? ¿Estamos nosotros glorificando a Dios con nuestro pensamiento? ¿Estamos nosotros glorificando a Dios con nuestro cuerpo? ¿Estamos nosotros glorificando a Dios en nuestro ministerio? ¿Estamos nosotros glorificando a Dios en todo momento, las 24 horas del día? Es necesario que nosotros tengamos en cuenta, amado, que glorificar a Dios en todo, en nuestra vida, debe ser la meta que nos lleva a vivir y a movernos en este planeta Tierra. Es necesario que nosotros podamos entender que glorificar a Dios no es solamente el ir a la iglesia, congregarnos, escuchar la predicación y decir gloria a Dios, amén, aleluya, cuando digan ¿cuántos alaban a Dios? De hecho, eso es una de las características que nosotros como creyentes debemos de cambiar si somos así. Nadie tiene que exhortarnos a nosotros a alabar y glorificar a Dios, porque la alabanza y la exhortación a glorificar a Dios debe ser algo que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Debe ser algo que salga continuo de nosotros. Debe ser algo que debe salir de un corazón agradecido. Debe ser algo que debe salir de una persona que conoce de dónde Dios le sacó y cómo Dios obró en su vida para bien, y en agradecimiento se debe adorar a Dios. Lamentablemente esto se ha convertido como en un ejercicio que tenemos que ser dirigidos en la adoración a nuestro Dios, cuando el mismo Señor Jesús nos dice a nosotros que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el Evangelio de Juan,
capítulo 13, verso 31 nos dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si deseamos tener la mente de Cristo, debemos entender que en nuestra vida debe haber un completo sometimiento y rendimiento para la gloria de Dios. No para nuestra glorificación, no para nuestra exaltación, no para que nosotros seamos reconocidos, sino para que Dios sea exaltado, Dios sea glorificado y Dios sea reconocido en medio de aquellos que están alrededor de donde nosotros estamos. En esta experiencia vemos cómo Jesús glorificó al Padre en medio de esa circunstancia que ahí estaba sucediendo. Y qué poderoso mensaje es para nosotros cuando nosotros podemos entender que Dios debe ser el centro de todo, Dios Padre. Si nosotros glorificamos al Hijo, al mismo tiempo glorificamos al Padre, porque los dos son uno. Y Jesús vino en su tiempo, en su ministerio terrenal, a glorificar al Padre. Y cuando nosotros glorificamos al Hijo, glorificamos a la vez al Padre. Para tener la mente de Cristo, tenemos que tomar en conciencia la personalidad y las características de vida que Cristo mostró. Como por ejemplo, Cristo se humilló hasta lo sumo. Y vemos en Filipenses 2, versículo 1 al 11, que nos dice lo siguiente: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y alguna misericordia, completad mi gozo. Este es Pablo hablando a la iglesia de cómo ellos debían en todo momento compartir quién era Cristo. En el verso 8 nos dice: y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Es necesario, amado, que en todo momento Dios sea glorificado. Le voy a pedir al hermano, por favor, que nos ponga una pieza musical para seguir con este bello pensamiento de que todos y cada uno de nosotros debemos tener la mente de Cristo.